La noche cubría el pueblo con su manto espeso, y dentro de una casa humilde una anciana lloraba sin ruido. No era el llanto de un momento, sino el de muchos años contenidos. Sus manos temblaban sobre el regazo, y el rebozo viejo apenas lograba secar las lágrimas que caían sin descanso. Afuera el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y acompañarla, pero dentro solo reinaba el eco del dolor y la soledad. Cada lágrima caía sobre sus rodillas como gotas que nacían del alma. No había quien la escuchara, nadie que tocara su puerta. Hacía tiempo que la casa había dejado de tener voces, de tener risas. Solo quedaban los sonidos del reloj antiguo y del corazón cansado que latía sin propósito. Esa noche el cansancio pesaba más que los años. Miró el crucifijo colgado en la pared. La vela que ardía frente a él se consumía lenta como su esperanza. «¿Por qué me dejaste sola, Señor?», murmuró. Su voz se quebró y el silencio respondió. El cuarto olía a humedad y a recuerdos. Todo parecía abandonado, incluso su fe. Cerró los ojos, deseando dormir y no despertar. Pero el sueño no llegaba. El llanto se volvió oración, una oración que no pedía, solo se desahogaba, y en medio de aquel dolor manso, el alma se fue apagando, como la vela que ya casi no tenía luz. Cuando la última lágrima cayó, el silencio la abrazó con fuerza. No lo sabía aún, pero esa era la última noche que lloraría de esa manera. Algo estaba por cambiar, algo sagrado estaba a punto de entrar. Al amanecer, el cuerpo de la anciana dolía en cada hueso. Intentó levantarse, pero el esfuerzo le arrancó un gemido. Las manos, endurecidas por los años, ya no respondían como antes. Sentía que el cuerpo era una prisión donde su alma se encogía. «Ya no puedo más», murmuró. Cada movimiento era una batalla que no valía la pena ganar. Caminó hasta la cocina, apoyándose en las paredes. Encendió el fogón con dificultad, pero el fuego se negó a prender. Se sentó despacio, mirando la llama que moría antes de nacer. «Así soy yo», pensó, «una chispa que ya no calienta». En su rostro no había enojo, solo resignación, una calma triste, como de quien ha hecho las paces con el dolor. El cuerpo cansado la traicionaba, pero lo que más dolía era el vacío. Las manos que un día acariciaron ahora no tenían a quien tocar. Los brazos que abrazaron ahora solo sostenían el aire. Las piernas que caminaron por la vida ahora temblaban sin destino. El cuerpo, antes herramienta de amor, ahora era una sombra. Miró sus manos abiertas. En las arrugas podía leer su historia. Cada línea, un sacrificio, cada marca, una ausencia, y en medio de tanto cansancio, un pensamiento la atravesó como una chispa. Si Jesús viniera, tal vez entendería este dolor. Entonces, sin darse cuenta, suspiró. Y ese suspiro fue una oración, pequeña, invisible, pero viva. El silencio era tan profundo que podía oír el crujir de las vigas. El aire se movía lento, llevando consigo el olor del polvo y de las flores secas sobre la mesa. Cada objeto en la casa contaba una historia que ya nadie escuchaba. En una esquina, un sillón cubierto con una manta guardaba la forma de quien ya no estaba. En la mesa, un vaso de cristal permanecía lleno desde hacía semanas. Caminó despacio entre los recuerdos. Tocó la puerta del cuarto donde dormían sus hijos cuando eran pequeños. El aire allí estaba frío, detenido en el tiempo. Abrió una caja y encontró juguetes viejos, cartas, fotografías. Cada cosa era una herida. Cerró los ojos y el corazón le dolió con la dulzura del pasado. «Todos se fueron y yo me quedé aquí», susurró. La casa que un día fue hogar, ahora era solo un espacio vacío que resonaba con pasos de nadie. Cada noche hablaba con las paredes, como si pudieran responderle. A veces creía oír risas, voces, ecos del ayer, pero eran solo recuerdos jugando a seguir vivos. Aún así, encendía una vela cada noche, no por costumbre, sino por amor. Era su manera de mantener encendida la presencia de quienes amó. No sabía que esa pequeña luz sería pronto testigo del milagro. Y mientras la vela ardía,
El silencio comenzó a volverse distinto, más suave, más cálido, como si el vacío empezara a prepararse para ser llenado. En la pared principal colgaban las fotos amarillentas de una vida que ya no estaba. Allí estaba su esposo, con la mirada firme y las manos llenas de tierra, sus hijos pequeños riendo frente a la casa, una fiesta antigua, un vestido blanco, una promesa eterna. Cada fotografía era un fragmento de amor detenido en el tiempo. La anciana se acercó y pasó sus dedos sobre los rostros, como queriendo acariciarlos. «¿Dónde están todos?», susurró. El corazón le dolía más con cada mirada. Aquellas sonrisas parecían mirarla desde otro mundo, uno donde la tristeza no existía. Por un momento, deseó poder cruzar la distancia y quedarse allí. Encendió una vela frente a las fotos, como hacía todos los días, para que no se apaguen en el olvido, decía siempre. Pero esa noche, la llama brilló diferente, más alta, más clara. Una brisa suave recorrió el cuarto, moviendo apenas las cortinas. No había nadie, pero algo cambió. Algo se encendió, no solo en la vela, sino en su pecho. Se sentó frente a las fotos y comenzó a hablarles, sin lágrimas. Les contó de sus días, de su cansancio, de su espera. «Siento que pronto los veré», dijo, pero no con miedo, sino con serenidad. Y mientras hablaba, una luz tenue iluminó los marcos dorados. Era como si las sonrisas del pasado respondieran, recordándole que el amor no muere, solo espera el momento de volver a tocar. Esa tarde, la anciana se sentó frente a la ventana abierta. El aire tibio del campo entraba y movía suavemente las cortinas. Escuchó los sonidos del pueblo, un gallo lejano, el ladrido de un perro, el rumor de las hojas. Pero en medio de esos ruidos había algo que faltaba, su nombre. Nadie lo pronunciaba ya, nadie lo llamaba. Era como si el mundo la hubiera olvidado. Recordó los tiempos en que los vecinos pasaban a saludar cuando los niños la buscaban para pedir dulces o historias. Ahora las calles estaban vacías de voces. Intentó decir su propio nombre en voz alta, pero sonó ajeno, como si no le perteneciera. Fue entonces cuando comprendió que la soledad también borra la identidad, que el silencio puede hacer desaparecer a una persona viva. Se levantó despacio y caminó por la casa llamándose a sí misma. «María, María». Su voz rebotaba en las paredes, débil, frágil, pero viva. Era un intento de recordarse que todavía existía, que aún quedaba una chispa de presencia en aquel cuerpo cansado. Se detuvo frente al altar, donde la llama seguía encendida. Miró el crucifijo y susurró: «Tú sí sabes mi nombre, ¿verdad?». Y en el fondo de su corazón algo respondió. No fue una voz ni un sonido, solo una certeza. Un calor suave le recorrió el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Jesús todavía sabía su nombre, y eso bastaba. Esa noche intentó rezar como hacía desde niña. Se arrodilló junto a su cama, juntó las manos y comenzó: «Padre nuestro». Pero las palabras se rompieron antes de llegar al cielo. Su voz se perdió entre sollozos. El cansancio pesaba más que la fe. «¿De qué sirve rezar si nadie escucha?», pensó. Y sin embargo, siguió intentándolo, con la terquedad del alma que se niega a morir. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por una vela titilante. La sombra del crucifijo se movía sobre la pared como si respirara. La anciana levantó la mirada y dijo: «No quiero pedirte nada, solo quiero sentirte cerca». Fue un ruego sencillo, tan puro que rompió el silencio con ternura. Durante un instante creyó oír una respuesta, una voz lejana en el corazón, pero enseguida la duda volvió. «Tal vez es mi imaginación», murmuró. Y aún así siguió rezando, sin palabras, solo con lágrimas. Las lágrimas también pueden ser oraciones, pensó. Cuando terminó, se quedó en el suelo, mirando la llama de la vela. «Tú sabes lo que necesito, aunque no lo diga», susurró. Y en ese gesto humilde, su oración rota se volvió completa. Al apagar la vela, una sensación nueva la envolvió.
Era como si el silencio no doliera tanto, como si alguien en algún lugar sí la hubiera escuchado. Al amanecer, se miró en el pequeño espejo del cuarto. No lo hacía desde hacía tiempo. La imagen que vio la sorprendió. Una mujer de cabellos blancos, ojos cansados y arrugas profundas. «¿Esa soy yo?», se preguntó con tristeza. Pero al observarse con más calma, algo cambió. En esos ojos apagados había una luz débil, escondida, pero viva. Se acercó más y sonrió apenas tímidamente. «Todavía estás aquí», dijo a su reflejo. No era una frase vacía, era un reconocimiento. Había sobrevivido al dolor, al abandono, a los años, y eso, pensó, ya era un milagro. En ese rostro ajado por la vida aún quedaba belleza, la de quien ha amado mucho y ha llorado sin odiar. El espejo reflejaba también el altar detrás de ella. La vela seguía encendida y su luz parecía tocar su rostro. Fue entonces cuando comprendió que no estaba sola en esa imagen. Alguien más la miraba a través de su propio reflejo. Sintió que la mirada de Jesús la alcanzaba desde dentro. Las lágrimas volvieron, pero no de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. «Perdóname por olvidarme de mí», dijo en voz baja. Y el espejo, silencioso, le devolvió una mujer más viva que antes. Desde ese día, al despertar, se miraba y decía una sola frase: «Gracias por quedarte». El sol entró por la ventana, tibio, pero ella no tenía ganas de levantarse. Los días pasaban todos iguales, sin propósito, sin destino. Se preguntaba para qué seguir. Ya no había tareas que hacer, ni bocas que alimentar, ni abrazos que dar. «Solo espero», decía. Pero ni ella sabía qué esperaba. Pasó la mañana sentada mirando el reloj avanzar. Cada tic-tac era una gota de tiempo cayendo en el vacío. Recordó cuando el día tenía sentido, cuando cocinaba para los suyos, cuando la casa olía a pan recién hecho y risas. Ahora el aire olía a nada, todo era quietud. Intentó rezar, leer, tejer, pero nada le daba consuelo. El alma cansada no encontraba refugio. «Quizás ya cumplí mi misión», pensó. «Quizás ahora solo me toca esperar el final». Sin embargo, algo en su interior se resistía. Una chispa pequeña, casi imperceptible, le decía que aún no todo estaba dicho. Afuera un pájaro cantó. Su canto era frágil, pero alegre. La anciana levantó la mirada. «Qué extraño», murmuró. Nunca lo había escuchado tan cerca. El canto llenó la casa vacía de una manera que ninguna palabra humana habría podido. Y sin entender por qué, sonrió. Tal vez, pensó, no era un día sin propósito. Tal vez era un día preparado para algo que aún no veía venir. Esa noche, el silencio entró por la puerta como una presencia viva. No era el silencio pesado de otros días, sino uno distinto, profundo, casi sagrado. La anciana se recostó y lo escuchó. Sentía que el aire respiraba con ella, que la oscuridad no la oprimía, sino que la envolvía con suavidad. Por primera vez, no tuvo miedo de la quietud. Algo dentro le susurraba que no estaba sola. Miró la vela encendida sobre la mesa. La llama no se movía, permanecía recta, tranquila. «Qué raro», pensó, «no hay viento». Pero al observarla más tiempo, sintió que aquella luz la miraba de vuelta. El corazón le dio un pequeño salto y una sensación cálida le recorrió el pecho. No era susto, era paz. El silencio llenaba cada rincón, pero no como vacío, sino como presencia. Era un silencio que abrazaba, que consolaba, que respiraba con ella. En ese momento, sin entender cómo, supo que el silencio era la forma en que Dios se acercaba. No necesitaba palabras, porque el alma ya lo entendía todo. Se levantó despacio, tomó el rosario y se sentó frente al altar. No rezó con frases aprendidas, solo se quedó mirando la vela. «Si estás aquí, quédate», dijo con voz temblorosa, y el silencio pareció asentir. Esa noche, el silencio se quedó con ella, y en medio de esa quietud inmensa, el alma encontró reposo. El amanecer llegó gris, sin sol, pero ella ya no temía al día. Se arrodilló lentamente frente al altar.
Las rodillas le dolieron, pero no importó. «No tengo fuerzas, Señor», murmuró. «Si quieres, llévame, pero no me dejes sola». Su voz era apenas un hilo, débil, pero sincero. Fue la oración más pura que había dicho en su vida. El cansancio se mezclaba con la fe. Era un rezar sin palabras bonitas, sin promesas, sin explicaciones. Solo verdad desnuda. El alma hablaba en su idioma más antiguo, el del dolor que confía, y en esa entrega algo invisible comenzó a moverse. Cerró los ojos y apoyó la frente en el suelo frío. No pensó en nada, solo respiró. Sentía el corazón latir despacio, y cada latido le recordaba que seguía viva. «Haz conmigo lo que quieras», dijo, y una lágrima cayó sobre el piso. En ese instante, el aire cambió. Un perfume leve, como a flores frescas, llenó la habitación. La anciana levantó la cabeza y miró alrededor. No había nadie, pero sabía que alguien estaba allí. Su alma lo sabía antes que su mente, y por primera vez en mucho tiempo, su oración no fue un pedido, sino una respuesta. Al caer la tarde, una brisa se coló por la puerta entreabierta. Era suave, cálida, diferente a cualquier otra. La anciana, sentada en su silla, levantó la vista. El aire tenía un resplandor dorado, como si el sol no se hubiera ido del todo. Por alguna razón no quiso cerrar la puerta. Sintió que debía dejarla abierta. El viento movió las cortinas con delicadeza y un leve sonido llenó la casa como el murmullo de una voz lejana. No se asustó. Su corazón, acostumbrado al silencio, reconoció la paz. Todo su cuerpo se relajó. «¿Eres tú?», preguntó sin saber a quién hablaba. Pero en el fondo ya lo sabía. La llama de la vela creció sin razón aparente. La luz se extendió hasta la puerta, como si quisiera recibir a alguien. Afuera el aire brillaba. Adentro el alma se estremecía. Cada segundo se volvió sagrado. Se quedó inmóvil, respirando despacio. Sentía el corazón arder con una ternura que no cabía en su pecho. «Ven, Señor», murmuró. «Mi casa está vacía, pero mi alma te espera». El viento entró un poco más fuerte, rozando su rostro, y en ese contacto invisible, el alma reconoció una presencia que venía de otro cielo. El aire se llenó de una quietud luminosa. La anciana no veía nada, pero lo sentía todo. Era como si la casa hubiera dejado de existir y solo quedara luz, paz y calor. Cerró los ojos, temblando, no de miedo, sino de reverencia. Sabía que Jesús había entrado. No hubo palabras, ni apariciones, ni milagros ruidosos, solo una sensación de amor absoluto, un amor que no pedía, no exigía, solo abrazaba. Todo su cuerpo se estremeció, y las lágrimas comenzaron a correr, suaves, dulces. Cada lágrima era una respuesta a años de silencio. Sintió una mano invisible sobre su hombro. Era ligera, pero firme. Todo el dolor físico desapareció. El pecho, antes oprimido, se abrió. La respiración volvió a fluir. «Estás aquí», susurró entre sollozos. «Sabía que vendrías». El tiempo se detuvo. No había pasado ni futuro. Solo ese instante eterno donde el alma toca lo divino. Jesús no hablaba, pero su presencia lo decía todo. En ese silencio le prometió compañía para siempre. Y cuando la luz comenzó a disiparse, la anciana no sintió pérdida. Sabía que él no se iba. Se quedaba en ella, en cada rincón, en cada respiro. La noche estaba en calma. La anciana permanecía sentada, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento rompiera la paz que la envolvía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que sintió esa presencia, pero no quería que terminara. Todo era luz suave, aire cálido y un silencio que respiraba amor. Entonces, algo cambió. Un leve sonido de pasos resonó dentro de la casa, pasos lentos, seguros, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de barro. El corazón de la anciana comenzó a latir con fuerza. «Jesús», murmuró, y sus labios temblaron. No lo veía, pero lo sentía acercarse. Cada paso traía consuelo, cada instante borraba una herida. El aire se volvió más denso, más vivo.
Una ternura inhumana la rodeó, llenando el espacio y su alma al mismo tiempo. Los pasos se detuvieron frente a ella. El silencio se hizo profundo, absoluto. La anciana cerró los ojos y una lágrima cayó despacio. Era la confirmación. Él estaba allí. El Dios que tanto había esperado había entrado en su casa sin ruido, como un amigo que llega al corazón sin tocar la puerta. El tiempo dejó de existir. No había dolor, ni pasado, ni soledad. Solo un amor inmenso, palpable, que no necesitaba explicarse. En ese instante comprendió que todo el sufrimiento no había sido en vano. Había sido camino, había sido promesa. Cuando abrió los ojos, no vio a nadie, pero el aire aún temblaba con su paso, y en su corazón una voz silenciosa susurró: «Ya no estoy lejos». De pronto, el calor en su pecho se volvió más fuerte, más profundo. No era un calor físico, sino algo que nacía desde dentro, como si el alma misma ardiera de amor. La anciana llevó la mano al corazón y suspiró. «Me estás tocando», dijo entre lágrimas. Era el toque que toda su vida había esperado, invisible pero real, tan real como el aire que respiraba. Su cuerpo dejó de doler, las manos ya no temblaban, la mente se aquietó. Todo dentro de ella se volvió luz. En ese instante comprendió que Jesús no había venido a quitarle los años ni el cansancio, sino a habitar su dolor, a hacerlo santo. El toque se extendió hasta su rostro, hasta sus manos. Era como si una corriente de amor recorriera cada rincón de su ser. Cerró los ojos, y de ellos brotaron lágrimas nuevas, no de pena, sino de alivio, las lágrimas del alma que ha sido perdonada, sanada, recordada. «Gracias, Señor», susurró, «por entrar, por quedarte, por verme». No había voz que respondiera, pero su corazón latía en sincronía con una presencia invisible. Cada latido era respuesta, cada respiración era comunión. La anciana se inclinó hacia el crucifijo y apoyó la frente sobre la mesa. No sentía el peso del cuerpo, solo la ligereza del alma tocada por Dios. Durante un largo rato, la anciana permaneció en silencio. No hacía falta hablar. Jesús estaba allí, y su presencia lo llenaba todo. Aun sin palabras, se entendían. Él le hablaba al alma, no al oído. Y ella respondía con lágrimas, con sonrisas, con un amor que no necesitaba explicación. Era un diálogo sagrado, invisible, eterno. Sintió en su corazón que Jesús le decía: «No te he olvidado». No lo oyó, pero lo supo. Cada fibra de su ser lo reconoció. Aquellas palabras sin voz se grabaron en lo más profundo de su alma, y el dolor de los años comenzó a desvanecerse como niebla ante el sol. La anciana levantó la mirada. La vela seguía ardiendo, firme, y el crucifijo parecía más luminoso que nunca. «Gracias por venir a mi casa, Señor», dijo con ternura. «No traje ofrendas, solo mis lágrimas». En ese momento, una brisa cálida recorrió la habitación, como una caricia divina que respondía sin sonido. Su corazón se llenó de serenidad. Comprendió que Jesús no había venido para cambiar su vida, sino para transformarla desde adentro. Y eso era suficiente. No pedía más. El alma, que antes gemía, ahora descansaba. Y en ese silencio compartido, la anciana descubrió que el amor de Dios no siempre grita. A veces simplemente respira dentro de uno. Los días siguientes fueron diferentes. La anciana despertaba con una calma que nunca antes había sentido. Su cuerpo seguía viejo, sus fuerzas limitadas, pero algo dentro de ella había renacido. Ya no lloraba, ya no temía. El dolor seguía, sí, pero era un dolor que no dolía. Era una llama suave que purificaba sin consumir. Cada mañana encendía la vela y se quedaba mirándola arder. En la luz veía reflejado su rostro, invisible pero presente. «Sé que estás aquí», decía, y al pronunciar esas palabras, el alma se llenaba de paz. Ya no buscaba milagros, el milagro había sucedido. La fe había vuelto, el corazón había sido sanado, el resentimiento se había ido, el pasado ya no pesaba.
Ahora podía recordar sin sufrir. Hasta las ausencias se habían vuelto dulces, como si Jesús las hubiera abrazado junto a ella. Todo tiene sentido ahora, pensó, y una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro. A veces sentía que él aún caminaba por la casa, que el aire lo llevaba en su perfume, que su toque permanecía en cada objeto. Y no le daba miedo. Al contrario, la hacía sentir acompañada. El alma, que antes gemía, ahora descansaba. Había encontrado su hogar, y ese hogar era su presencia. El amanecer llegó silencioso, como un suspiro del cielo. La anciana abrió los ojos y vio la primera claridad filtrarse por la ventana. No era una luz cualquiera. Era suave, dorada, tibia. Tenía algo de abrazo. Se levantó despacio, envuelta en su rebozo, y se acercó. Al abrir la cortina, el aire fresco entró en la habitación como una caricia viva. «Buenos días, señor», susurró, y la brisa pareció responder con ternura. La luz se extendió por las paredes, iluminando cada rincón de la casa. Los marcos de las fotos, el crucifijo, las flores secas en el altar, todo resplandecía con un brillo nuevo. «Qué diferente se ve todo», pensó, pero sabía que no era la casa la que había cambiado, era ella. La claridad nacía desde dentro, y ahora el mundo la reflejaba. Se sentó junto a la ventana y miró hacia el cielo. Un par de pájaros volaban en círculos sobre los árboles y su canto llenaba el aire. El corazón de la anciana se conmovió. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. No esperaba respuesta, pero al mirar la luz, comprendió que el cielo entero la estaba escuchando. Cerró los ojos y sintió cómo la paz le recorría el cuerpo entero. Aquella luz no era solo del sol, era la presencia de Jesús, manifestándose de una forma tan sencilla que hasta el silencio parecía sonreír. Y así, con el alma despierta, entendió que la vida no termina mientras la luz siga entrando por la ventana del corazón. Esa mañana, preparó un poco de café y partió el pan que tenía guardado. No era mucho, pero el gesto le pareció sagrado. Colocó el plato sobre la mesa y dijo: «Come conmigo, señor». Lo dijo sin miedo, sin duda, como quien habla con un amigo que nunca se fue. Y mientras comía, una paz suave la envolvió. Era como si Jesús se sentara frente a ella, compartiendo el pan invisible del amor. Recordó los tiempos en que cocinaba para otros, cuando la casa estaba llena de risas, pero ahora no sentía tristeza. «No estoy sola», pensó, «solo estoy acompañada de otra forma». Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero tan sincera que pareció llenar todo el espacio. El pan tenía un sabor diferente, más dulce. Cada bocado era un recordatorio de la vida que seguía, de la fe que no había muerto. Al terminar, guardó un trozo y lo colocó frente al altar, junto a la vela encendida. «Para ti», dijo. Era su manera de agradecer. Esa simple comida se volvió banquete del alma. En ese desayuno sin testigos, el cielo bajó a la tierra, y cuando el viento movió la llama, ella supo que Jesús había aceptado su ofrenda. Sonrió otra vez, más amplia, con lágrimas de gratitud. «Gracias por venir a comer conmigo», murmuró. Los días comenzaron a pasar despacio, llenos de calma. La anciana ya no esperaba visitas ni milagros, vivía agradeciendo. Cada mañana daba gracias por el sol, por el aire, por las flores del jardín que habían comenzado a brotar sin que nadie las regara. «Tú las cuidas», decía mirando al cielo, y sentía que esa frase era verdad. Su oración ya no pedía, solo bendecía. Bendecía el pasado, las pérdidas, el silencio, incluso el dolor. «Todo fue necesario para que pudieras entrar», murmuraba, y cada palabra se volvía canto. El alma, antes vacía, ahora rebosaba. Era una gratitud serena, profunda, que nacía del amor recibido. Los vecinos, al pasar, la veían sonreír y decían que parecía otra. Algunos se acercaban a saludar y ella los recibía con dulzura. «Vengan, tomen café»,
Ofrecía como quien comparte una bendición, y aunque pocos entendían el cambio, todos sentían la paz que irradiaba. En las tardes se sentaba junto a las flores del jardín y las observaba moverse con el viento. Así eres tú, decía, invisible, pero presente. Las flores, pequeñas y sencillas, parecían asentir. El alma de la anciana ya no lloraba, ahora florecía. Una noche tranquila, cuando el viento soplaba leve y las estrellas llenaban el cielo, la anciana encendió su última vela, la colocó en el altar y se sentó a su lado, con el rosario entre las manos. «Gracias por quedarte», dijo. «Gracias por entrar cuando nadie más lo hizo». Su voz era calma, sin temor, como la de quien se despide sabiendo que no se va. Rezaba despacio, con pausas largas. No pedía nada, solo conversaba. «¿Sabes, Señor? Ya no duele». Sus ojos se humedecieron, pero era un llanto dulce, de plenitud. «Tú llenaste esta casa, este cuerpo, este corazón». La vela tembló apenas, y una brisa tibia le acarició la frente. Cerró los ojos, y el aire se volvió luz. Sintió la misma mano invisible de aquella noche, tocándola con ternura. No había miedo, solo entrega. «Aquí estoy», susurró. «Contigo». El reloj marcó la medianoche. La llama se mantuvo firme, sin apagarse. Afuera, el cielo estaba inmenso y en paz. Adentro, una mujer dormía con una sonrisa serena, sostenida por la presencia que nunca la abandonó. Jesús había entrado y se quedó para siempre.